Hola, buenos días a todos. Me presento, soy el doctor Espeso de Hematología, trabajo en el Hospital Regional Antiguo Carlos Haya y en el Hospital Quirón de Málaga. Ante todo, agradecer al doctor Capote, a Triana y a los laboratorios implicados, pues, haberme invitado para darles esta charla. También agradeceros a vosotros en un sábado por la mañana que estáis aquí para escucharnos. Y básicamente, cuando él me dijo que tenía que hablar de actualización del tratamiento, me asusté un poco porque esto es mucha cantidad, pero pensándolo bien, tengo el mejor público posible, que sois vosotros. Entonces voy a hablaros como cuando yo hablo a mis pacientes en la consulta, o sea que me va a resultar un poco más fácil. Vamos a ir por ahí, vamos a ir rápido. De las 80 diapositivas que tenía, pues me he quedado en 30, y para que no se asuste el doctor Capote. Y vamos a seguir, ¿vale? Vamos a esta en la tabla de contenido y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Cuando llega un paciente a la consulta, pues nos dice, pues, ¿qué es un linfoma? Que si es un cáncer, esto se cura, me curaré. Todas las preguntas trascendentales, ¿no? Te la hacen de golpe y es normal. ¿Y a mí qué tratamiento me van a poner? Si quimio, radioterapia, pastillas, ¿qué es lo que me van a hacer? Entonces, vamos a ir poco a poco y sabemos que un linfoma es una enfermedad tumoral, o sea que sí, es un cáncer, originada en los linfocitos, que son las células del sistema linfopoyético, como vemos aquí en la diapositiva, que se detienen en diferentes estadios de maduración. Son linfocitos, pero cuando van creciendo, pues hay unos que se detienen y proliferan, o sea, crecen mucho más, y no es lo mismo tener un ejército de linfocitos adolescentes que un ejército de linfocitos que son más mayores. Serán más agresivos, lógicamente, los linfocitos adolescentes que los más mayores, ¿vale? Esto puede afectar a los ganglios, a los órganos y a los sistemas. Yo siempre digo que un linfoma está en todos los sitios, puede estar en todos los sitios del cuerpo. Entonces nosotros muchas veces no solo somos especialistas en linfomas, sino somos hematólogos de cabecera, porque tenemos que dar salida, por lo menos momentánea, a lo que nos pregunta el paciente y por lo menos ayudarle en lo que nosotros ya tenemos un límite, lo enviamos a otro especialista, pero por lo menos algo tenemos que saber de cada cosa. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Pues los órganos linfoides primarios pues son la médula ósea, la fábrica de la sangre, donde se maduran los linfocitos B. Aquí también se fabrican los linfocitos T, lo que pasa es que los linfocitos T se van al timo y por eso se llaman linfocitos T de timo. Y los linfocitos B porque son B. No es por bone marrow, no es por el inglés, es por la bolsa de Fabricio, es un órgano ancestral, por eso es la B. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios, es el bazo, y son los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Todas las mucosas tienen un pequeño porcentaje de tejido linfoide. Esto es un ganglio linfático, como aquí vemos, y ahí vemos el centro germinal, aquí lo vemos, el folículo, y muchas veces pues hay un linfoma que se llama el linfoma del manto, pues se origina pues, alrededor de aquí. El linfoma de la zona marginal pues se origina alrededor de aquí. Es muy importante la estructura porque eso nos va a ayudar a diagnosticar un tipo específico de linfoma. El bazo. ¿Qué es el bazo? El bazo, yo siempre le digo a mis enfermos, es el abuelo de todos los ganglios. Es el más grande, el órgano linfóide más grande. Sus funciones, aparte de fabricar linfocitos también y de ser y participar en la inmunidad fabricando anticuerpos, también destruye células envejecidas como son los glóbulos rojos, también es un depósito de reserva de plaquetas y glóbulos blancos, o sea que tiene otro tipo de funciones. Pero que sepamos que es un órgano linfoide, no pertenece al sistema digestivo, es del sistema linfoide. El tejido linfoide asociado a mucosas puede estar, que es el MALT, puede estar en el estómago, el sistema digestivo, que es el GALT, el BAL del pulmón, y también puede estar en las mucosas del sistema genitourinario y en la glándula mamaria. Supone la enfermedad tumoral hematológica más frecuente, se da más en hombres que en mujeres, y según la OMS de 2022, la Organización Mundial de la Salud, hay más de 90 linfomas. Cuando dicen, tengo un linfoma, pues incluso nuestros propios compañeros de otra especialidad dicen, porque tiene un linfoma, pues ponle ya quimioterapia. Y digo, pero tengo que saber cuál es, porque tengo que saber qué tipo de tratamiento le voy a poner. Porque eso no depende de que tenga un linfoma.
Entonces, a veces hay que explicarle a tus propios compañeros, oye, que es que quiero saber qué tipo de linfoma tiene el paciente para darle el mejor tratamiento posible. Responden al tratamiento entre un 70%, sobre todo los no Hodgkin, y un 80% los Hodgkin, y el tratamiento también depende del tipo de linfoma, del estadio del linfoma, o sea, de qué cantidad de enfermedad tiene y de las comorbilidades del paciente. ¿Eso qué es? Pues que si es cardiópata, si tiene enfermedad del pulmón, si es diabético, si es nefrópata, todo eso interviene a la hora de ponerle un tratamiento al paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿Esto se hereda? ¿Esto se lo haré a mis niños? Dice, no, los familiares de primer grado tienen un riesgo de 1,7 veces en linfoma no Hodgkin y 3,1 veces en linfoma de Hodgkin. O sea que puede heredarse, pero no siempre. Esto no es suficiente como para hacer pruebas de cribaje a todo el mundo, porque entonces la sanidad se viene abajo haciendo pruebas, ¿vale? Yo sí que tengo pacientes que un padre es un linfoma folicular y el hijo es el linfoma de Hodgkin. Tengo 2 hermanos con linfoma de Hodgkin, predominio linfocito granular. Madre, hijo con linfoma de Hodgkin. O sea que de eso sí que sabemos que existe. Y que los antecedentes familiares de un subtipo específico, pues ya he dicho, pues si tiene la madre el linfoma de Hodgkin, pues puede tener el hijo el linfoma de Hodgkin. Hay otros casos que no, que es diferente, pero bueno, es lo que más frecuente hay. Las infecciones, pues sabemos que debido a la transformación directa de linfocitos, pues se puede hacer, o sea, desarrollar o activar esos linfocitos que he dicho antes que proliferan en diferentes estadios. El Epstein-Barr, sobre todo el linfoma de Hodgkin, también el linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma no Hodgkin B agresivo. El virus tipo 1 humano también participa no solo en la leucemia de células T, también en linfomas cutáneos T, ¿vale? La inmunosupresión, el VIH, todos sabemos que cuando antes un VIH tenía un Hodgkin, ya no era un VIH, era un SIDA, tenía un criterio de SIDA, ¿vale? Pero también sabemos que el VIH puede producir linfoma no Hodgkin. Y la estimulación antigénica crónica. En los linfomas, sobre todo mal del estómago, pues el Helicobacter pylori. En los de la órbita ocular, en la clamidiasis tachi, que está en los pájaros. Pero bueno, los pájaros a veces no tienen la culpa, porque cuando tú le dices al paciente, que a mí me ocurrió, que una mujer tenía un linfoma en el párpado, y le pregunté, ¿tiene usted pájaro? Me dijo, sí, tengo un canario. Y me dice, ¿por qué me lo pregunta? Dice, ¿por qué? Puede ser una... Y casi mata al pájaro el marido. Digo, no mate al pájaro. Vamos a ponerle tratamiento y ya veremos. El Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli del intestino delgado, yeyuno, y del intestino grueso, el colon. La Borrelia burgdorferi, pues, enfermedades de linfomas cutáneos. La hepatitis C también se ve implicada en linfomas esplénicos. La enfermedad autoinmune e inflamatoria, pues, como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la dermatomyositis, enfermedades celíacas, son enfermedades inflamatorias que modulan un poco el sistema inmune y hacen que el paciente tienda a tener linfomas. Sobre todo, linfomas de la zona marginal, los linfomas MAL. Los factores modificables, ¿qué es lo que podemos...? Porque estos que he contado antes, pues no se pueden modificar, están ahí. Pero los que podemos modificar, ¿cuáles son? Pues el tabaco, dejar de fumar, la obesidad, comer sano. También no lo viene implícitamente dicho el alcohol, pero sabemos que el alcohol puede conllevar a obesidad, con lo cual hay que comer sano, hay que vivir sano, porque esto te va a ayudar, pues por lo menos a limitar un poco o no estimular tanto a favorecer un linfoma. Y ya que tengo aquí a Javier, la prótesis mamaria, sabemos que hay tipos de linfoma asociados a prótesis mamaria, que muchas veces te preguntan en la consulta, doctor, me quiero poner prótesis mamaria, y yo le digo, ¿para qué vas a hacerlo? Ya has tenido un linfoma, vas a exponerte a un factor de riesgo nuevo. Vale, yo te informo, tú haces lo que quieras. Y pesticidas. Linfoma de Hodgkin versus linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin pues lo descubrió el patólogo Sir Thomas Hodgkin, y el resto que no son Hodgkin, pues el linfoma no Hodgkin, todos los demás, ¿no? No os asustéis con esta diapositiva porque voy a ir rápido. El linfoma de Hodgkin se caracteriza sobre todo por estas células en ojos de lechuza,
como veis, tiene este inmunofenotipo. El inmunofenotipo es estos marcadores, el CD15, el CD30 y el CD15 en el linfoma de Hodgkin clásico y en el predominio linfocítico nodular el 20 y el 45. ¿Qué son estos marcadores? Pues eso es como una equipación de fútbol, ¿no? Este paciente pues, es del Granada, ¿no? Y pues tiene la camiseta de Granada y la pantalón de Granada. Pues sé que este tipo de linfoma es. Pues esos son los marcadores, para que lo entendáis. Expresan fuera algo que igual nos puede servir para una herramienta terapéutica después, ¿vale? Clasificación, ya he dicho que hay más de 90, según la OMS. Hay más de 90, también se dividen en Hodgkin, no Hodgkin. Dentro de los no Hodgkin se dividen en linfomas B y en linfomas D. Dentro del linfoma, los T casi siempre, por no decir siempre, son de alto grado. ¿De alto grado qué es? Pues que son muy agresivos. Y después están los linfomas B de bajo grado y los linfomas B de alto grado. Los linfomas B de bajo grado suelen ser el folicular, que crece lentamente, el de la zona marginal, el linfoma linfocítico, que es la versión linfoma de la leucemia linfática crónica, y algunos cutáneos. El estadiaje, antes de empezar un tratamiento, tenemos que saber hasta qué punto está afectado el paciente. Tú no puedes poner el tratamiento a la brava, como a veces vienen los pacientes. Vienen, pues ya me pone usted el tratamiento. No, espérate, tenemos que hacerte una serie de pruebas y después te ponemos el tratamiento. Si el paciente viene muy mal, obviamente, llamas a la planta y lo ingresas. Si viene muy mal, para agilizar todo eso. Este es el estadiaje. En un estadio 1 es cuando hay una zona ganglionar, por ejemplo, en el cuello. El estadio 2, en el cuello y en la axila, siempre o por encima o por debajo del diafragma. Cuando hay afectación por encima, axilar e inguinal, en un estadio 3. Y cuando en un estadio 4, pues cuando afecta a la médula ósea, cuando afecta al hígado, cuando afecta a un órgano sólido, a los pulmones, etcétera. Cuando afecta al bazo se pone una S de spleen, en inglés. Cuando tiene una masa tumoral muy grande, más de 10 centímetros, o más de un tercio del mediastino, pues se pone una X, bulky. Cuando hay una afectación extranodal. Extranodal para mí, pues suelen ser lo que es la piel, lo que son las glándulas salivares, las glándulas adrenales. Todo lo demás suele ser un estadio 4. Y A o B, dependiendo que tengan... dependiendo que tengan síntomas B o no tengan síntomas B, ¿vale? Ahora diremos lo que son los síntomas B. Las pruebas de imagen que se hacen, sobre todo un PET-TAC, casi siempre. ¿En qué linfomas no haces un PET-TAC? O no está muy recomendado, aunque a veces si tienes dudas lo haces. Pues en un linfoma de la zona marginal, en un linfoma linfocítico y en algún linfoma cutáneo. En eso haces un TAC normal. Pero si tienes dudas, pues haces un PET-TAC. ¿Por qué el PET-TAC? Pues porque muchas veces tú tienes un bazo normal de tamaño, pero tienes un bazo que brilla muchísimo en el PET. Eso quiere decir que es muy agresivo. Ese bazo pequeño o ese bazo normal está afectado por el linfoma. Y ya te lo dice el PET, el informe del PET. Por eso nosotros queremos ese PET. Y también los huesos, si están afectados, los va a ver el PET. Una resonancia, ¿cuándo la haces? Pues sobre todo en linfomas cerebrales. Ahí también te sirve mucho. ¿Cuándo la haces también una resonancia? En embarazadas. Desgraciadamente, muchas veces hemos tenido casos de embarazadas que tienen un linfoma. ¿Y cómo le haces? No le puedes hacer un PET, no le puedes hacer un TAC. ¿Qué es lo que le haces? Le hace una resonancia. ¿Vale? En niños también le hace una resonancia. Y para descartar lesiones linfomatosas, sobre todo en el cerebro, por si es una hemorragia o si es una lesión tumoral. Ahí. La biopsia de médula ósea. Ya hemos dicho antes que la médula ósea es un órgano linfoide primario. Tenemos que saber si está afectado o no, porque a veces el PET no nos lo dice, sobre todo en linfomas foliculares. Ahora en linfoma de Hodgkin la médula no se suele hacer porque se hace cuando en el PET, en un linfoma de Hodgkin, vemos que hay focos en los huesos que brillan más. Entonces sí haces para confirmar que es un estadio 4. ¿Esto qué nos condiciona? Pues ponerle un mejor tratamiento a lo mejor, ¿no? Ponerle combinar inmunoterapia con quimioterapia, etc. Todo tiene una explicación. De hecho, yo muchas veces no hago médula si no me va a aportar nada.
Si no me va a cambiar la estrategia de tratamiento, yo no voy a someter al paciente a una prueba invasiva como es una biopsia de médula ósea porque duele. Y el que diga que no miente. La clínica, sobre todo los síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Los síntomas B son pérdida de peso, un 10% en 6 meses, sudoración exclusivamente nocturna, una sudoración fría. El paciente te dice, tengo una sudoración muy rara por la noche y se me queda la vida. Pero solo nocturna. Si es por la mañana y por la noche o es todo el día, suele ser a veces hormonal o de otro tipo, ¿vale? Y fiebre inexplicable, que no tenga una infección, ¿vale? Y, evidentemente, una tumoración es un síntoma, ¿vale? Y depende de donde esté el linfoma, si te afecta el pulmón, pues puedes tener síntomas respiratorios. Si te afecta el riñón, puedes tener hasta una insuficiencia renal. O sea, depende de donde esté el linfoma, tienes esos síntomas de ese órgano en concreto. El diagnóstico. He puesto aquí un bisturí porque, evidentemente, el diagnóstico siempre, el primer diagnóstico de un linfoma es histológico, es una biopsia. Es una biopsia, incisión del tejido, o excisional, quitar el ganglio entero, o hacer una biopsia de aspiración con aguja gruesa, ¿vale? Que es la VAG, que siempre la hemos oído. La VAG tiene un riesgo, que es que cuando tú haces una VAG y tiras para atrás, puedes llevarte un arrastre y a veces la estructura no se ve bien, ¿vale? Pero nosotros muchas veces hablamos con los torácicos, hablamos con los cirujanos y decimos, quiero una VAG. Dice, ¿pero tengo que profundizar mucho? Digo, sí, tienes que profundizar mucho. ¿Y por qué? Digo, eso es como si tú tienes una tarta. Tienes una tarta, ¿de qué tiene la tarta dentro? Tiene fresa, chocolate, nata, pues tienes que meterte hasta el fondo y sacarlo. Porque si es por fuera, pues solamente tiene la cubierta de chocolate y no sabes lo que tiene dentro. Tienes que hacerla bien. Y una PAF no sirve, una punción aspiración con una aguja no sirve absolutamente nada. El inmunofenotipo, como he dicho antes, son los marcadores que tiene por fuera el linfoma. Tú sabes si eres de la Almería, sabes si eres del Cádiz, sabes si eres de tal, ¿vale? Y eso lo voy a utilizar después. Y la genética, pues hay marcadores genéticos que nos dicen que existe tratamiento que nos confirman muchas veces el diagnóstico de un linfoma y que a veces también nos condiciona un tratamiento. Por ejemplo, tener un CEMIC en un linfoma difuso, que es el linfoma más frecuente en los Hodgkin, y un BCL2 hace que cambies el tratamiento. Pasas de un tratamiento ambulatorio a ingresado en la planta. O sea, tienes que ser más intensivo. Cuanto más agresivo es el linfoma, tú tienes que ser un poco más intensivo. ¿Y el tratamiento cuál es? Antes de nada, tenemos que hacer una analítica porque tenemos que saber cómo está el azúcar, que le vamos a poner prednisona, ¿eh? Tenemos que controlar la glucosa. La velocidad es un factor de riesgo en los estadios localizados de Hodgkin. Hay que saber una velocidad. La función renal, la función hepática. ¿Y los marcadores tumorales cuáles son? Pues la LDH y la beta-2. ¿Serologías víricas? Pues sí, porque el rituximab, que es una inmunoterapia, puede reactivar una hepatitis B. Y entonces tienes que ponerlo en la profilaxis. Y también herpes, aciclovir o vacunarlos del herpes. Un ecocardiograma. ¿Por qué le hace un ecocardiograma antes de empezar tratamiento? Porque uno de los quimioterapios que se llama antraciclina puede tener cardiotoxicidad. Y entonces tienes que saber si ese paciente está bien. Tú puedes imaginarte que el paciente está bien porque tiene 40 o 50 años, pero te puede llevar una sorpresa y tener un corazón que no funciona bien. Entonces no puedes poner antraciclina. O tienes que poner una antraciclina pegilada que es menos cardiotóxica, ¿vale? Y tienes que solicitar la farmacia. Pruebas de función respiratoria, sobre todo en Hodgkin, que le pone bleomicina, que es un tipo de quimioterapia que puede hacer fibrosis pulmonar, ¿vale? Eso lo tenemos que saber. Y los índices pronósticos, pues nos indican la agresividad del linfoma, la supervivencia y la necesidad de tratamiento intensivo. Cada linfoma a veces tiene uno. Por ejemplo, los factores de 1 y 2 del linfoma de Hodgkin puede ser la VSG, que tengas el síntomas B, afectación extranodal, más de 3 áreas, más de 50 años. Con tener uno de ellos, en vez de pasar de 2 ciclos de tratamiento a 4. O sea que es importante. El de estadios avanzados, pues también es importante porque sabes que ese linfoma de Hodgkin pues, viene con muy mala pipa, ¿vale? El del linfoma difuso es el IPI, el del manto es el MICPI y el del folicular es el IPI. Y todos se combinan con la edad, el estadio, la LDH, hemoglobina y todos esos factores nos van a decir que
el linfoma es más o menos agresivo, si tienes que tener más en cuenta al paciente o no, ¿vale? También hay el linfoma ahí tiene su índice pronóstico. Las guías terapéuticas, pues tenemos muchas, nacionales, europeas y españolas. Pues tenemos todas estas, la del difuso, la del folicular, la del manto, la de la zona marginal, la del cerebral, la del T, la de Hodgkin. Que nosotros no vamos a vuela pluma poniendo tratamiento, vamos según una guía de tratamiento. Después tendremos que individualizar el caso, si el paciente pues, es cardiópata, es lo que tenga, ¿no? Y estos son los tratamientos. Aquí voy a parar un poquillo. La inmunoterapia. Pues la inmunoterapia vemos que son anticuerpos que van dirigidos pues, contra esa camiseta de la Almería. ¿Vale? Vamos a por ese. Me lo voy a cargar. Ahora tenemos la suerte de que tenemos los biespecíficos, que ahora son dos. Pues vamos a por la camiseta de la Almería y a por el pantalón de la Almería. Vamos a por los dos. Y ya estoy seguro de que me lo voy a cargar. ¿Vale? La quimioterapia. Pues hay varios quimioterápicos. Alquilante, antraciclina, antimetabolismo. Esto es pegar un cañonazo al linfoma. Las radioterapias, muchas veces en estadios localizados combinados con quimioterapia en Hodgkin. Eso es quemar al linfoma, para que lo entendáis. Terapias diana, pues son dirigidos contra una enzima de dentro de la célula. Es como dejar al enemigo sin comer. Tú lo puedes matar de una forma o lo puedes matar de otra. Si lo dejas sin comer, también lo matas. Pues así funcionan las terapias diana. Y la terapia celular, la doctora Martín lo ha contado excepcionalmente antes, pero tenemos el autotrasplante. El autotrasplante es dar una línea más de tratamiento, es consolidar. ¿Por qué me toca un autotrasplante? Porque usted ha recaído o tiene un índice de factor pronóstico muy elevado y después de la remisión, pero si ya estoy curado, sí, ya estoy en remisión completa, sí, pero tiene usted papeletas para recaer. Entonces quiero evitar todas esas. ¿Que vas a recaer? Sí, pues a lo mejor vas a recaer, pero si quitas papeletas de esa lotería, pues tienes menos riesgo de recaer. Y el linfoma, como digo yo, eso es limpiar sobre limpio. Limpiar sobre limpio, ya está en remisión completa, pero vamos a limpiar más, vamos a sacar brillo, ¿vale? Entonces, lo que hace es darle una quimioterapia más intensiva, que deja la médula muy aplasiada, muy baja de todo, y le pones la médula que tú le has quitado antes. El alotrasplante es ponerle desde otra persona, sobre todo en Hodgkin, que han recaído al autotrasplante o que ya llevan varias líneas de tratamiento. Entonces, se hace un alotrasplante, también se utiliza en foliculares y en mantos, en la cual lo que tú intentas es que las células que vienen de otra persona liberen unos anticuerpos contra las células tumorales, ¿vale? Enfermedad injerto contra linfoma. Eso es lo que, para que lo entendáis por cómo se llama, cómo queremos cargarnos al linfoma, ¿vale? Y las combinaciones pues son estas: inmunoterapia, inmunoradioterapia, quimioradioterapia, quimioterapia diana. O sea, hay combinaciones dependiendo de los marcadores y de todo esto. Y pues gracias por vuestra atención y que mañana sepáis que es el Día Mundial del Linfoma.